¿Qué está pasando con la situación económica? Quiero que repasemos algunos datos de cómo está, digamos, la economía, hacia dónde va, cuáles son los principales desequilibrios que estamos mirando, porque está toda la atención centrada ahora en la cuestión de las clases, presenciales, no presenciales, la disputa judicial, pero en la economía se acumulan un montón de problemas. Antes de eso yo quería preguntarte, Tom, que es tu cumpleaños, Tan. ¿cómo, si más adelante nos vamos a acordar del año 2020, cómo vos lo definirías al año pasado? ¿Qué es lo primero que se te parece? Oscuro. Oscuro. Por no decir un año de miércoles. Bueno, pero también seguramente lo vamos a recordar como el año de la pandemia, ¿no es cierto? Así es. Todo el año 2020 va a ser el año de la pandemia. Ahora, si tenemos que pensar este año por qué cuestiones o elementos está atravesado, yo para mí creo que hay que destacar una tríada, una tensión entre tres elementos que no son solamente la pandemia. Este es un año electoral, primero elecciones, el año del rebrote y de la continuidad de la pandemia, y también, aunque a muchos no les guste, un año de ajuste. Yo creo que hay una tensión entre esos tres elementos que hay que marcar y que están atravesando toda la crisis y los imprevistos que está teniendo el gobierno con sus políticas permanentemente entre lo sanitario y lo económico, y otra vez este debate entre salud y economía. ¿Por qué esta tensión entre elecciones, pandemia y ajuste? Elecciones claramente es un año electoral, y como todo año electoral, el gobierno tiene que mostrar cierta mejora en los bolsillos, ¿no?, de las amplias franjas sociales, sobre todo las que vienen golpeadas por la crisis, en un país que 42% de pobres, más de dos dígitos de desempleo, en algunos casos en los jóvenes más del 25%, y una caída de los ingresos que viene arrastrando muchos años. Entonces, en elecciones tiene esta necesidad de mostrar una mejoría social. Hubo muchas promesas, por ahora no hay nada de eso, pero eso se choca con el otro punto que decíamos, el ajuste. ¿Por qué? Porque tiene que respetar, o por lo menos en los marcos en los que está planteado, las condiciones que le impone el FMI para la negociación de la deuda. En este momento hay una condición que es la más importante y la que viene cumpliendo a rajatabla Guzmán, que es la reducción del déficit fiscal. O sea, recaudar lo más posible y gastar lo menos posible. Esto se choca con la necesidad de impulsar de alguna manera la economía, como decíamos antes, y con, por otro lado, la presión del gobierno por querer mostrar que algo da, que alguna mejora hay, ¿no? Además de que la negociación de la deuda, como la propone Guzmán, de ir hacia un acuerdo de facilidades extendidas de acá a 10 años o más, implica en la cartera del fondo una serie de reformas estructurales también contra derechos laborales y de los jubilados. Entonces, ahí ya tenemos una cuestión. O sea, reforma previsional y reforma laboral. Exactamente. Ahí tenemos una cuestión entre elecciones, ajuste, que ahora vamos a ver bien, porque no les gusta que se hable de ajuste, pero hay un ajuste en curso y tenemos varios datos. Y entonces, ¿cómo resuelve esta tensión el gobierno? Bueno, la apuesta fue que haya una mejora por el lado de un rebote de la economía, un rebote desde los niveles bajos que ya venimos desde el año pasado. Dice, bueno, ¿cómo hacemos para que se sienta la ilusión, ¿no?, la sensación de que hay cierta mejoría en el bolsillo a partir de la reactivación de la actividad económica, después de que cayó el año pasado un 10% y viene cayendo el PBI también desde el año 2017? Esto se choca con el tercer punto que te decía hace un comienzo, ¿no? Elecciones, pandemia y ajuste. ¿Por qué? Porque la pandemia y este rebote del COVID puede poner en cuestión el limitado crecimiento, este limitado crecimiento desde el que se venía antes, ¿no? Cuanto más haya que restringir la actividad, más ayuda fiscal va a tener que desembolsar el gobierno. ¿Para qué? Para contener, la caída de los ingresos, y eso, de nuevo, pone en tensión el objetivo de negociar con el FMI, que le está exigiendo un ajuste. Entonces, ahí hay un equilibrio muy complicado que se tradujo en el siga-siga de la economía y estas medidas improvisadas de aguantar hasta el último minuto realizar restricciones a la actividad, incluso lo hizo a cuentagotas, ¿no? Hasta que no fue más sostenible. Por eso, de alguna manera, el siga-siga. Por supuesto, Leo. ¿Te puedo hacer una...? Sí. No, porque vos decías
¿Cuál es la forma del gobierno de mostrar como si no estuviera cayendo tanto? Claro. O sea, ¿qué medidas tiene o qué tiene para mostrar en ese terreno? Bueno, de ahí es donde se derivaron primero las políticas a sectores de ingresos medios, que fue Ujú. este aumento del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias, o sea, el impuesto al salario, para que un sector que viene cayendo el salario tenga ahora cierta, digamos, cierta capacidad de consumo, pero muy limitada, ¿no? Es para un sector de trabajadores y no los que están en el piso más bajo. Y ahora estas medidas tibias que fueron más de contragolpe de un bono de 15.000 para los que perciben Claro. aguache en el AMBA, Solo en el o AMBA aparte. solamente en el AMBA y no llega a los desocupados y a todos los sectores informales, o también este bono de 6.500 pesos para el personal de salud, que no es una recomposición salarial, sino que es un bono de acá a 3 meses y listo, ¿no? Entonces, Y además que entró después de haberles dicho que se habían relajado, claro, que bueno, el personal de la salud se había relajado. no cayó muy bien, digamos, eso. Claro. Entonces ahí tenemos esas tensiones y esa crisis que atraviesa a toda la política del gobierno entre elecciones, pandemia y ajuste, ¿no? Me parece que hay que pensarlo en esos tres niveles y cómo entra en tensión todo. Yo hace un rato le decía, hay ajuste. Dice, ¿cómo? ¿Cómo que no hay ajuste? Mirá toda la plata que se está desembolsando, el repro, el potenciar trabajo, esto que vos decías recién, Leo. Hay un informe que sacó, no una consultora, sino la Oficina de Presupuesto del Congreso, que dice que en los 3 primeros meses del año se recortó el gasto en prestaciones sociales un 8,3% en términos de la inflación, en comparación con el año pasado, ¿no? Entonces, en el primer trimestre del año está habiendo un ajuste. ¿Qué son las prestaciones sociales? Bueno, jubilaciones y pensiones, por empezar, ¿no? Vamos a empezar por los últimos. Las jubilaciones y pensiones cayeron un 10,5% el gasto en términos reales, incluso considerando que no hubieron tantas altas, no es que tanta gente se jubiló, por lo Claro. cual vos decís, bueno, no, digamos, cayó el gasto en ese sentido. También del gasto en asignaciones familiares y asignaciones universales por hijo cayó un 15% en términos reales, según, insisto, la Oficina de Presupuesto del Congreso. Y el gobierno que dice, bueno, pero estamos ampliando, no estamos dando el IFE, no estamos dando el ATP, o están dando una partida muy chiquitita de ATP, pero estamos ampliando el repro, otros programas como el potencial trabajo. Si uno suma todos esas partidas, no llegan ni a lo que costó una ronda IFE el año pasado. Y esto me parece importante, es una comparación y un análisis que hizo Matías Hoff en La Izquierda Diario, porque desmiente de alguna manera el discurso del gobierno de que no importa que no haya IFE porque lo reemplazamos por otra cosa. No, claramente está habiendo una caída muy importante. Y siguiendo con el presupuesto, yo me acuerdo hace 2 semanas, Tom, cuando estábamos acá hablando de prioridades, ¿no? Deuda versus ajuste, que decíamos que en el primer trimestre del año, por cada peso que iba a la deuda, a salud, iba 1,33 peso a la deuda. O sea, un 33% más se estaba destinando a la deuda que al gasto en salud. Ahora yo me volví a meter en la ejecución del presupuesto. ¿Lo bajaron? Lo subieron muchísimo más, o sea, la relación entre lo que se destina a servicios de deuda y lo que se destina a salud aumentó a un 50% más. O sea, se siguió pagando deuda en estas 2 semanas Se nada siguió más. priorizando la deuda antes que la salud. Sí, y en un nivel mucho mayor. Eso por cada peso que fue a salud, fue 1,50 a deuda. O sea, un 50% más a los servicios de deuda. En pocas palabras, a mí me parecía importante recuperar esto de el ajuste fiscal que se da en las partidas presupuestarias, pero también se da en los salarios, frente a esa promesa de Guzmán de que este año los salarios se iban a recuperar con la inflación, todavía está muy por detrás y además se está encargando de que la pauta salarial no supere el 33%, frente a una inflación que va a ser del 45%. Por lo cual, que preguntaba Leo, bueno, pero entonces, ¿qué quiere mostrar el gobierno? El gobierno cada jeringa que lleva a un hospital lo va a mostrar como una inversión extraordinaria, pero lo que estamos viendo es que saca un poquito de allá, pone un poquito de acá. Es una gestión de la miseria siempre en los marcos de este ajuste para poder renegociar la deuda. O sea, de alguna manera hay un factor común entre el año pasado y este año que es el límite para poder dar
una respuesta no solamente de emergencia, o sea, a todos aquellos que están perdiendo ingresos por la pandemia, por las restricciones, una medida de emergencia lo suficientemente importante como para poder combatir el virus, que sea efectivamente que la gente se pueda resguardar en su casa, sino también medidas más de fondo que implican ir necesariamente contra el acuerdo con el FMI y avanzar en desconocer esa deuda que es la que está limitando todo esto. ¿Sí? Y la que es todos los recursos, porque es plata objetiva que se puede destinar a salud, educación, vivienda. Es plata objetiva que se puede destinar, pero también es un condicionante permanente para cualquier política que se pueda implementar en defensa de los sectores populares.